En la Asamblea Legislativa se debate la aprobación de una ley de reconciliación nacional que algunos interpretan como una reedición de la amnistía. Después de 27 años de la firma de los acuerdos de paz que desmontaron el conflicto armado y tras una resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿qué salidas deben crearse para que se siente un precedente que cierre espacios a la impunidad y evitar la reedición del conflicto? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Qué gusto que nos acompaña en este jueves. Vamos a conversar de varios temas en la entrevista. El debate, obviamente, que se ha instalado en Asamblea Legislativa sobre el anteproyecto de ley de reconciliación nacional. Hablaremos un poco también sobre configuración parcial del gabinete de la administración de Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Varios temas puestos ahí en agenda. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Óscar Godoy. Él es politólogo, también catedrático universitario. Óscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo, William. Excelente. También agradecemos a Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana y nos acompaña esta noche. Eduardo, bienvenido. Buenas noches, William. Un gusto. Bueno, vamos a entrar con un tema que sin duda alguna es lo que se ha generado de mucha controversia en las últimas semanas, una discusión bastante precipitada, por qué no decirlo así, en la Asamblea Legislativa. Esta sesión plenaria de este mismo jueves, que se ha desarrollado en horas de la tarde y creo que aún continúa a esta hora, tenía como un tema central la posible aprobación de esta ley de reconciliación nacional que ha sido duramente cuestionada, no solo localmente, sino también internacionalmente. Se ha detenido en el Parlamento. Hay una decisión que han tomado los diputados de última hora y es detener esa aprobación. Y esto porque de alguna forma se sugiere que se resquebrajó la posibilidad de que se alcanzaran los 43 votos para que se tuviera la mayoría simple y aprobar esta normativa. Y había un poco la especulación, la posibilidad de que entonces decían fuera aprobada esta noche o este mismo día y entonces el presidente de la República de manera prácticamente express la sancionara en su despacho, puesto que él tiene potestad hasta el 31 de mayo, es decir, hasta la próxima semana. Pues bien, no ha pasado eso. Lo que viene entonces el lunes, se supone que van a escuchar a sectores de la sociedad civil y particularmente a la Iglesia sobre este tema. Antes de que entremos a escuchar la opinión de ustedes, quiero mostrar lo que ha habido alrededor de esto. Una declaración de la Unión Europea en coordinación con los jefes de misión de Estados miembros en El Salvador. Creo que la tenemos ahí, esa declaración que ha habido de la Unión Europea. Fundamentalmente están haciendo referencia en el penúltimo párrafo donde dicen que los embajadores de la Unión Europea y sus Estados miembros de El Salvador o en El Salvador expresan sin embargo su profunda preocupación sobre algunas de las disposiciones del anteproyecto presentado que supone la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales en los procesos tramitados al amparo de esta ley. Dichas disposiciones, dice la Unión Europea, no ayudarían a que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento. Luego en la parte final habla del derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la tutela judicial efectiva, a las debidas reparaciones y a la garantía de no repetición. Bueno, hay algo más, pero ese es como de manera neurálgica lo que plantea la Unión Europea sobre ese tema, ¿no? También hemos conocido otros pronunciamientos que han habido alrededor de esto. Por ejemplo, conocimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció al respecto. Eso no lo tenemos en el full pantalla, pero por ejemplo hay un pronunciamiento donde ellos plantean que el contenido del anteproyecto de ley de reconciliación nacional y su compatibilidad con lo ordenado en el punto resolutivo tercero y párrafo 319 de la sentencia en cuanto al deber del Estado, dice, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, disposiciones análogas, la prescripción, retroactividad de la ley penal, cosa juzgada. Habla también del actual estado de avance del trámite legislativo del referido anteproyecto de ley y que explica y de acuerdo a su normativa interna el procedimiento que seguiría. Se plantea desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una preocupación expresa sobre lo que podría darse alrededor de esa normativa. Y un poco en horas de la tarde también quiero mostrarles a ustedes, el presidente electo Nayib Bukele se expresó sobre esta materia. Él dijo, y prácticamente fue una advertencia, lo tenemos el tuit, dice: si el FMLN vota por esta ley de amnistía estaría cometiendo la infamia más grande de su historia ante sus bases.
estarían volviendo a confirmar que todas sus consignas fueron una farsa y que los 100.000 muertos solo sirvieron para hacerlos ricos. Lo que tiene ahí usted, ese fue el primer tuit donde él decía: anoten los nombres de cada diputado que vote por esta ley de amnistía express. Recuerden su cara la próxima vez que les pidan su voto. Solo legislan para ellos, para su impunidad y la de sus patronos. Marquemos este día en la historia de nuestro país. Eso es lo que se planteaba, pero bueno, ya es como para que tengamos el antecedente de todo lo que ha pasado alrededor de esto, que es mucho más. Oscar, inicio con usted. Entonces, ¿cómo ve el desarrollo de esta normativa, de la discusión que se ha habilitado? Bueno, hay varias cosas que decir sobre esto. En primer lugar, la forma en que esta ley fue trabajada y cómo se pretendía llevar ahora a una votación, no es más que una forma de maniobra, ¿verdad? De querer dejar a última hora algo para no profundizar en el debate y en la discusión, para aprovechar la correlación de fuerza que permite que un presidente saliente pueda sancionarla, pero también asegurar que personas que están señaladas con responsabilidades en todo eso que se señaló después de la guerra, y más que todo en el informe de la Comisión de la Verdad, que estén tomando liderazgo en el planteamiento de los contenidos, no solo de la forma, sino que de los contenidos de esta ley. Lo otro es el cuestionamiento de que se ha trabajado dejando de lado lo que pedía la resolución de la sala, que era asegurar justicia, buscar reconciliación, la participación de las víctimas, la reparación, todos esos aspectos de contenido que se presume que esta propuesta ha obviado, y que también ha obviado la posibilidad de la acción penal, que riñe también con el aspecto de justicia que pretendía la resolución de la sala. Lo otro es que ha sido un proceso inconsulto, ¿verdad? Que no basta con una discusión al interior de las fuerzas políticas y del seno legislativo, sino que hay partes interesadas en que se cumpla la resolución de la sala que no fueron tomadas en cuenta. Y más que todo me refiero a la categoría víctima, que en el sentido... ¿Usted cree que las víctimas han estado ausentes de esto? Sí, me refiero a la víctima en el sentido más filosófico, ¿verdad? Porque aquí hay una trampa lingüística y discursiva que le repiten incluso muchos políticos, que es la pretensión de que habíamos superado la situación de posguerra, dijo alguien. Y esta es una prueba concreta que todavía estamos en ese escenario, el escenario de la impunidad, el escenario del incumplimiento, el escenario de la marginación y la exclusión. Todos esos aspectos que deben superarse y trabajarse por lo menos 15, 20 años después de cualquier conflicto bélico, están ahí todavía. No hay posguerra superada, ¿verdad? Bien. Y el abordaje del daño a la sociedad está marginado, y eso es lo que se está cuestionando más allá de la ley en sí. Sí, pero excelente. Eduardo, de lo que se plantea es que la ley anterior, es decir, la ley de amnistía anterior, que fue la que prácticamente censuró, digamos, la Sala de lo Constitucional y de la que ordenó después que se creara entonces una nueva normativa, se reitera que negó a las víctimas la justicia, y obviamente lo que menos hubo o se planteaba en esa normativa es la reparación. Claro. Estábamos ante esa posibilidad, digamos, eso es lo que se ha tenido ante la posibilidad de que se repita entonces prácticamente los vicios de la legislación original. Bueno, sobre este tema creo que primero tengo que mencionar que lo que yo voy a opinar lo voy a hacer en mi calidad de abogado, en mi persona, no de la organización a la cual represento. O sea, no es un tema que lo hayan discutido como Acción Ciudadana. No, no se ha discutido como Acción Ciudadana. Perfecto. Digo esto previo para que no se tome como que es posición de Acción Ciudadana. De acuerdo. Creo que habría que comenzar diciéndole a la ciudadanía qué significa amnistía. O sea, amnistía viene de la palabra amnesia, es olvido. O sea, la amnistía lo que busca es precisamente hacer caer en el olvido la responsabilidad penal de las personas que han cometido infracciones, y obviamente no cualquier tipo de infracción, sino que estamos hablando de aquellos delitos
que ya pueden calificarse como de lesa humanidad. Entonces, es un tema de olvidar. Yo no conozco a profundidad el proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea Legislativa, pero por las noticias y por todo lo que se ha comentado, lleva una parte de lo que se veía en la ley anterior, en la ley de amnistía, que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. Sí, y a propósito, Eduardo, me voy a atrever a puntear rápido, digamos, algunos elementos básicos que se estarían considerando y que son los más controversiales. Por ejemplo, se habla de suspensión de prisión, artículo 12, que señala que las penas serán suspendidas de oficio por el juez y el imputado es condenado a penas de hasta 10 años de prisión, sustitución de prisión. Artículo 12 también dice que si las condenas son mayores a 10 años de prisión, se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la resolución. La reparación civil, que el monto de la reparación civil en el proceso estará acorde a la capacidad y sin afectar el proyecto de vida de la persona condenada y su familia. Luego sigue el tema de la detención, incluso se refiere a la comisión de la verdad. Claro, sí. Creo yo que habría que también partir de un hecho. Este tema todavía divide a la sociedad salvadoreña y la divide mucho. O sea, nosotros vemos bandos de personas que dicen, no, esto es abrir heridas. Otras personas lo que dicen es de que hay que llegar hasta el fondo de lo que sucedió en la guerra y hay que juzgar a las personas que cometieron estos delitos. Entonces, o sea, seguimos escuchando argumentos que pueden ser similares o parecidos a los que se tuvieron hace 27 años atrás. Es una repetición de lo que vimos en aquel momento cuando se discutió la aprobación de la ley de amnistía. Pero creo que hay que considerar otros aspectos que quiero puntualizar. Uno, este tema no se trata de que si la Asamblea Legislativa va a aprobar una ley en cumplimiento solo de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, sino que hay que considerar que hay obligaciones internacionales que adquirió el Estado salvadoreño, que están vigentes y que le obligan a apegarse a todos el contenido de los tratados en derechos humanos. O sea, dentro de la lógica del derecho humano, el tema de amnistía no tiene cabida. Entonces, hay obligaciones internacionales del Estado que deben de cumplir. En segundo lugar, hay sentencias tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Sala de lo Constitucional y otra jurisprudencia que no atañe a temas del Salvador, pero que, muestra esa incompatibilidad entre las amnistías y el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y todo esto. Y en eso, con lo que decía el doctor, también creo que hay que señalar algo. El presidente, la prisa, porque ellos han dicho que es por el tema del plazo que fijó la sala para 13 aprobar. de julio vence el plazo, ¿no? Pero creo yo que es más el hecho de que en este momento pueden concluir el proceso de formación de ley tranquilamente si tienen los votos. O sea, 43 votos, sanciona el presidente, entra en vigencia. Pero ¿qué pasa si no lo logran aprobar y el 1 de junio hay otro presidente que no sanciona esta ley? Y esto es un llamado al presidente electo que no vaya a sancionar esa ley, que por el contrario la vete por inconstitucional porque está violentando sentencias y jurisprudencia. Y a partir de los tweets que hemos leído del presidente Nayib Bukele, pues uno pensaría que es casi que obvio, ¿no?, que eso no ocurriría. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos un poco dejo planteado un interrogante. Digamos, se pudo haber desmontado el conflicto armado en aquel momento entonces sin una ley de amnistía, o sea, sin entrar a esta discusión. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros. Bien, me quedaba un poco en el planteamiento anterior. Vamos a ver si avanzamos y corremos un poco en esto, Oscar. Por ejemplo, las preguntas inmediatas, ¿no?, que uno tiene es, y lo dejaba ahí exteriorizado, que tiene que ver con el hecho de si era posible, con los ojos que se miraba en aquel momento todo el proceso de paz, el tema de desmontaje del conflicto armado, la deposición de las armas, etcétera. Todo esto en algún momento se sugería que pasaba por una ley de amnistía. ¿Se pudo haber desmontado el conflicto? Es la pregunta concreta. En ese momento, sin una ley de amnistía. Esa es una, y un poco la otra es más actual, que tiene que ver con el hecho de que hasta dónde la Fuerza Armada en este momento, Salvador Sánchez pasó su periodo, no entró en ese tema a profundidad, la Fuerza Armada tampoco lo hizo. Entonces, ¿qué hace suponer que en el periodo de Nayib Bukele pueda haber un cambio distinto sobre esto? Bueno, son dos preguntas ahí, una del pasado y la otra inmediata. Yo creo que hay tres preguntas, pero bien. En la primera pregunta, que si se pudo haber desmontado el conflicto sin una ley de amnistía, yo pienso que sí. Lo que hubiera variado era el tiempo y el procedimiento. Pero las condiciones para cerrar el conflicto estaban dadas, ¿verdad? El contexto regional, el contexto en América Latina, la caída o el enfriamiento de la tensión del conflicto este-oeste.
la gran apertura de mercados, la revolución de las tecnologías que ya demandaban nuevas dinámicas políticas y comerciales en la región. Todos esos eran factores que estaban presionando para resolver. Por otro lado, el agotamiento en el conflicto mismo, ¿verdad? Recordemos que estaban bajo el esquema de la guerra de baja intensidad y ese conflicto de desgaste, ¿verdad?, que había puesto a las partes en una posición de fatiga y que medio mundo quería salir, ¿verdad? Pero lo que facilitó en ese momento una ley de amnistía como la que se dio es el hecho de que la Fuerza Armada era un estamento que en ese momento era grupo en el poder. Sí. No era una institución o un órgano del Estado adscrita al mando de la presidencia o del poder civil, sino que ellos eran el poder hegemónico de todo el aparato político, y entonces había una correlación favorable para ese tipo de acuerdos de amnistía, que si no se hubiera hecho la amnistía, a estas alturas se hubiera diluido un montón de cosas, hubiera habido unos 5 o 10 procesados y quizás se hubiera avanzado más en el tema de la reconciliación. Lo que pasa es que las partes beligerantes, que terminada la guerra también asumieron la conducción de la fase política, se olvidaron de la política estratégica y se concentraron en convertirse en maquinarias electorales, y no les importó el saldo de lo que había pendiente en términos de la guerra. Y uno de los saldos que todavía nos cobra factura es precisamente que no se hizo la reparación psicosocial, ¿verdad? En la mesa de la negociación para el futuro inmediato en ese momento estaban los políticos, los poderes económicos determinantes del país, pero las víctimas no estaban representadas, ni siquiera estaban consideradas. Y eso es lo que nos sigue cobrando la cuenta. Ahora, le decía entonces, en el caso de Sánchez Serén no lo hizo la Fuerza Armada en su momento, tampoco entra en este proceso, y ahora, ¿qué podría esperarse, digamos, con la administración de Bukele? En el caso de Sánchez Serén, recordemos que él era el presidente que venía del grupo beligerante, ¿verdad? Sí, claro. Que había sido el antagónico por largo rato de las Fuerzas Armadas. Y de repente llegar a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas era algo muy simbólico. Y que muchos creían que él no iba a lograr la consolidación del bloque militar alrededor de su gobierno. Y algunos creían que podía haber tensión, ¿verdad? En ese escenario, Sánchez Serén optó por no hacerse cargo de esta situación para mantener consolidado el estamento militar, para evitar también que por parte de la derecha hubiera una ola también de reclamos y de demandas para los crímenes de guerra o los errores de guerra que había cometido el FMLN. Que no es el problema que tendrían allí Bukele gobernando. Que no es el problema. Por lo menos y en lo ese otro punto de que no tiene ese pasado. Es que era una situación que estaba tensa también porque había un sentimiento de injusticia de que la Comisión de la Verdad no profundizó en la investigación de los hechos de la guerra, cargó la cuenta al lado de las Fuerzas Armadas y del gobierno y dejó de lado un montón de crímenes de guerra también del FMLN. Y eso también metía atención a la posibilidad de acuerdos y consensos. Bien, ahora bien, Eduardo, hemos conocido, por ejemplo, la posición, un tuit bastante breve aquí de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Dice que Estados Unidos cree que una ley de reconciliación nacional en El Salvador debe incluir un proceso transparente e inclusivo para garantizar rendición de cuentas y proteger derecho de víctimas a buscar la justicia. Transparencia, rendición de cuentas y justicia vitales para verdadera reconciliación. Eugenio Chicas, el ex secretario de Comunicaciones, ha respondido a ese tuit de la embajada y ha dicho Eugenio Chicas: independientemente que no coincido con la propuesta que está en estudio en la Asamblea Legislativa, se me hace bastante inmoral de que quienes financiaron y fueron cómplices de tantas muertes vengan a querer dar lecciones y darse baños de pureza. Eso es lo que ha respondido Eugenio Chicas en medio de todo esto. Yo creo que en primer lugar hay que señalar que la Asamblea Legislativa debe cumplir con la sentencia de la Sala de emitir una legislación en los términos que la sentencia ya lo establece. Entonces, obviamente ahí hay un tema que debe de regularse, pero
cuál va a ser el sentido de la regulación, y ese es el punto que se está discutiendo. Obviamente no debe de darse una regulación que inobserve, en primer lugar, los principios básicos de los derechos fundamentales, que en este caso estamos hablando del debido acceso a la justicia, pero más allá de la justicia, el tema de conocer la verdad, porque también aquí está de por medio el tema de conocer la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Entonces, eso creo yo que no puede soslayarse en aprobación de esta ley, que digo, ya la sentencia establece parámetros que tienen que ver con la legislación que debe de implementarse, para no caer precisamente en ese incumplimiento que significa una amnistía. Porque recordemos algo, si esta amnistía al final impide proceder penalmente, judicialmente contra implicados en crímenes de guerra, esto abre la posibilidad de que se pueda denunciar internacionalmente al Estado salvadoreño de nuevo, y que pueda haber un juicio contra el Estado donde nuevamente se le condene por incumplir sus obligaciones convencionales en materia de derechos fundamentales. Entonces, también hay que considerar eso, que esto puede tener otra implicación, porque si entorpece el acceso a la justicia, va a significar al final que el Estado es susceptible de cualquier demanda internacional. Entonces, obviamente esto, digo, sería otra raya más al tigre en el caso de incumplimientos del Estado. Eduardo, entre más cerca se estaba del cierre de la guerra en nuestro país, digo, del proceso de la firma de los acuerdos de paz, entre más cerca se estaba, digamos, era mucho más difícil hablar de ciertas condiciones, de circunstancias, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, 27 años después, puede que resulte más fácil tomar decisiones. Pregunto, por ejemplo, entonces, ¿la administración Bukele podría tener otra condición? Yo creo que hay muchos todavía de los que están vinculados y que salen señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, que todavía están tomando decisiones a nivel gubernamental, al alto nivel. Entonces, eso vuelve complicado el tema de tomar una decisión legislativa que esté acorde a la sentencia y a los parámetros internacionales. El tema del presidente Bukele, creo que va a ser interesante si él logra distanciarse del posicionamiento tradicional que han tenido los partidos políticos en cuanto a vetar una ley de este tipo o promover incluso una iniciativa de ley de una ley de reconciliación nacional que, digo, no cometa los vicios de las leyes de amnistía que hemos tenido en el país. Habría que ver eso, ya lo decía el doctor, el tema de si va esto a generar una desvinculación del Ejecutivo con la Fuerza Armada. Si partimos del hecho que puede parecer tal vez un planteamiento inocente, pero si asumimos que la Fuerza Armada ya está sometida al poder civil, no debería de generar ningún problema. O sea, si partimos de esa premisa que ya los civiles tenemos control sobre ese órgano, sobre ese aparato de Estado que es la Fuerza Armada, y que no va a significar una ruptura con el presidente precisamente por este tipo de decisiones que se puedan adoptar. Que, digamos, fue lo que pudo haber ocurrido en términos de temores durante la administración de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. No sé si en esa, yo diría incluso tal vez más atrás. O sea, no se podían los presidentes anteriores, que comparto lo que dice el doctor, yo creo que se pudo haber firmado la paz sin una amnistía, pero bueno, hubiese sido más complejo, hubiese sido otro proceso el que se tendría que haber llevado, pero era más difícil en aquel momento hablar de este tema y apartarse del tema de amnistía que ahora, lo que puede significar ahora. Cierro rápidamente este segmento para que pasemos a otros temas después de la pausa. ¿Qué hay que hacer entonces? Así como rápido, digamos, entonces hacer el proceso, reparación de las víctimas, abrir procesos, condenar, si hay que condenar a responsables y cárcel. Yo creo que va a depender, es que hay víctimas que cuando uno habla con ellas, lo que dicen es que lo que necesitan es conocer la verdad. Y eso pasa por saber quién fue, digamos, quién fue el hechor, dónde está el cuerpo de su familiar. Eso es lo que necesita mucha gente, solo simplemente darle cristiana sepultura a su familiar que fue desaparecido, torturado, nada más. O sea, a ellos no les interesa que esta persona termine detenida en la cárcel. Por ejemplo, hay otros que sí quieren ese tipo de reparación. Sí, su respuesta rápida para irnos a la pausa, Oscar. No, yo creo que lo que hay que hacer es seguir con el proceso tal como está, ¿verdad? Tratando de cumplir lo que la sala está pidiendo, pero sin dejar de lado de que hay un trasfondo político que hay que discutirlo. Y ese es el sentido de la reparación civil, en el sentido más colectivo. En el redefinir el concepto de víctima hoy,
¿verdad? Que si uno lo ve a la luz del tiempo, de los acontecimientos, la víctima adquiere un sentido nuevo, precisamente porque esa generación que asesinó, que mató y que descuartizó, hoy lo que tiene todavía son algunos resabios de poder político, pero prácticamente están fuera de la dinámica social. Y yo tengo la hipótesis de que la principal petición de las víctimas y quienes las representan es conocer la verdad, conocer... Más que lo que último desea de que vaya presa la persona. Y más que todo, conocer a los actores intelectuales, porque creo que ahí hay un punto de honor, porque es sobre esa plataforma en la que se puede hablar de perdón, en la que se puede hablar de que, ok, comprometámonos a que no vuelva a ocurrir, sí, ¿verdad? No siento yo que haya olor a sangre y que eso quiera la gente, pero sí la necesidad de conocer, porque perdón sin verdad no es posible. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial, regresamos. Bien, yo creo que es importante conocer la opinión de ustedes en torno a la configuración parcial del gabinete del presidente electo Nayib Bukele. 5 mujeres en 5 ministerios, 2 ministerios nuevos que están ahí, entonces que se crearían a partir del 1 de junio. El caso de Griselda López, que ha sido nombrada como representante de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas. Un poco de lo que se ha tenido hasta este momento, Oscar, ¿cómo se puede analizar? Claro, falta lo medular también, sobre temas esenciales que tienen que ver con la seguridad o la economía, que son otras carteras que están pendientes. Voy a decir lo que he dicho en otros espacios, ¿verdad? Incluso aquí parece que hace una semana lo estábamos hablando, de que con los cargos que están a la vista, uno no puede trazar, digamos, la hipótesis de lo que va a hacer el gobierno. Uno sabe que hay cargos, pero no sabe uno cuál es la visión del presidente, porque recordemos que la presidencia de la República es una institución, ¿verdad?, que está encarnada en el funcionario principal, que es quien tira la gran línea, lo que en ciencia política se conoce como la directriz de políticas públicas. No sabemos cuál va a ser el estilo de gestión, no sabemos cuál va a ser el formato de gobierno, no podemos adivinar la dinámica. Y algo que uno se pregunta en estos momentos, en cualquier tiempo después de elecciones, es cuál va a ser la posición del poder formal ante el resto de poderes, ¿verdad? Porque recordemos que el poder no está encarnado en el presidente de la República, sino que está disgregado. Una gran parte de ese poder lo sigue teniendo el capital fundamental de un país, que puede determinar acciones y situaciones políticas, lo que se conoce como la agencia vetante, ¿verdad?, la capacidad de vetar. También el poder psicosocial. Recordemos que esta elección se dirimió en 2 partes, un 50% o un poco más que votó por el presidente, pero otro 47-48% que no apoyó ese proyecto, sí, que también tiene una postura y que representa un poder. ¿Cuál va a ser la dinámica del poder tecnológico y científico que se expresa en la academia y las diferentes agencias que hacen ciencia y tecnología? Como no conocemos eso, no podemos trazar la hipótesis. Uno lo que puede decir es que está contento y está satisfecho con los perfiles que van apareciendo. Me encanta la idea de mujeres a cargo, me encanta la idea de gente joven, me encanta la idea de mujeres jóvenes con currículo y con una buena carta académica que exhibir, que es algo que añorábamos después de 2 gobiernos consecutivos, ¿verdad? Ahora, y a diferencia de otras administraciones, menos vínculos partidarios. Eso, más que todo, el desprendimiento que hay de los partidos tradicionales, ¿verdad? Pero tampoco sabemos cuál va a ser el formato del próximo partido en el poder. Eso todavía está y lo vamos a comenzar a ver cuando se despliegue a partir del 1 de junio. Quizá vamos a poder hacer una lectura un tanto más precisa en diciembre, ¿verdad?, cuando ya veamos todo el aparato de gobierno configurado, ya habremos visto cómo se conforman los demás poderes, ya podemos haber adivinado cuál va a ser el estilo de la gestión,
ya uno puede haber identificado los grandes objetivos nacionales, porque un presidente no resuelve todo, sí, pero define unos 4 o 5 objetivos y sobre esos construye poder y sobre esos trabaja. Bueno, de hecho, es habitual no hacer el balance de la gestión presidencial de los primeros 100 días, entonces creo que será oportuno. Ahí se va a ser más oportuno. De acuerdo. Pero bueno, la aproximación entonces, Eduardo, sobre este asunto ya de lo que tenemos parcial de conformación de ese gabinete. Bueno, en este caso el tema es que si el perfil de estas personas que han sido seleccionadas y que van a ser juramentadas como ministros estará acorde al nivel de exigencia que va a tener el nuevo gobierno en las diferentes áreas. Y ahí es donde uno puede comenzar a ver algunos de los perfiles y al menos, digamos, yo, tal vez porque me falta información, no encuentro en algunos de estos casos, si se quiere, aquello que indique que tiene esa actitud o esa experiencia al menos, o esa formación para desempeñarse en esos cargos. O sea, digo, puede que me falte a mí información. Pero el punto es, más allá de esa subjetividad que yo he mencionado, el tema es si serán, insisto, el perfil adecuado a lo que necesitamos. O sea, porque el país tiene que verse ahora y el nombramiento de los ministros en función de los resultados que se deben de obtener. Sí. Y entonces, para obtener un resultado deben de estar las personas idóneas al frente de las diferentes instituciones para impulsar las políticas públicas, para implementarlas y obtener los resultados. Si no son las personas idóneas, vamos a seguir en la dinámica que hemos venido, porque al final, pueden haberse establecido políticas públicas, que eso puede ser discutible, sí, en muchos temas, si hubo una política pública. Pero bueno, si hubo una política pública, pero tal vez no era la adecuada, fue mal implementada y no tuvo los resultados que se esperaban. Por ejemplo, podemos ver en seguridad pública. O sea, si hubo una política de seguridad pública, bueno, no fue la mejor, no fue bien implementada y no tuvo resultados. Bueno, y los datos en seguridad pública son claros, ¿no? Sí. 2004-2009, 17.999 asesinados. 2009-2014, 17.524. Durante la administración de Sánchez Serén ya van más, se va a aproximar a los 23.000 muertos. Claro. Es decir, estamos hablando que en 30 años casi 76.000 asesinados. Ya llegamos casi similar a lo que se sufrieron durante 12 años de la guerra, o sea, el mismo nivel de inseguridad y de atentados contra la vida que estamos viendo. Pero digo, ese es el tema y que en este momento, con los elementos que se tienen, no podemos evaluar si estas personas van a encajar totalmente para impulsar, insisto, ya lo decía el doctor también, las políticas públicas, porque no podemos ver los temas de seguridad sin ese enfoque de política pública. O sea, digo, si lo han llevado, si lo han tenido, pues han fracasado. Entonces, eso es lo que debemos de estar atentos y ya se mencionaban los 100 días, yo les daría un poco más. Yo creo que un primer año de gobierno es donde ya se puede ver la mano del nuevo gobernante y su gabinete respecto de la implementación de todo este tipo de políticas y de cambios del país, porque digo, el presidente Bukele no va a tener mucho margen de tiempo para no tener resultados. O sea, la situación es complicada y tiene que tener resultados palpables, sí, en corto periodo. Bueno, y sobre esto, Oscar, que por ejemplo, si uno ve el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, pues sí, lo platicamos la otra vez, ¿no? Pero eso ha sido bastante recurrente, o sea, va disminuyendo en términos de la aceptación de la población, de cómo lo veían desde el momento que tomó posesión en México, ¿no? O sea, hay altas expectativas, pero también esas altas expectativas en un momento determinado se pueden revertir. Sí, hay un gran riesgo en esto, ¿verdad? Y tal como lo decía Eduardo, de que los problemas fundamentales del país están peor que como estaban hace 10 años, ¿verdad? Precisamente porque fracasó el modelo de atención, fracasó la concepción de cómo resolver el problema de la seguridad, fracasó la política de salud, fracasó la política de educación, fracasó la generación de empleo y oportunidades para la gente, que eso es lo fundamental de un país como el nuestro. Está bien un buen ministerio de cultura, un buen ministerio de turismo, un buen ministerio de esto y lo otro, pero esos ministerios que son precisamente los que uno quisiera saber quiénes van a estar a cargo para poder adivinar el talante y el perfil, ¿verdad? Estamos en un vacío. El riesgo que se corre es que pasados unos 6 o 8 meses
no se le ha dado respuestas a las expectativas de la gente, o que la gente no capte algún beneficio de haber cambiado de gobierno. Y comienza el desencanto y la descohesión de ese bloque que llevó al poder al ciudadano presidente electo. Si se espera que ese bloque vaya cohesionado de aquí a unos 6 o 8 meses, va a haber que darle algo a la gente. Y eso es lo que todavía está en cuestión, porque no sabemos quiénes van a estar al frente de las carteras, no sabemos cuál va a ser el enfoque estratégico de su trabajo, no sabemos de dónde van a obtener los recursos que requiere la administración pública. Sí. Y son ministerios muy conflictivos, sí, que requieren demasiado lobby político y mucha atención para mantener los equilibrios que se exigen. Claro, y 2 ministerios nuevos que ya se están anunciando, se confirman, y además que el presidente Bukele administrará un presupuesto que en su mayor parte ya estará ejecutado. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos. Hay ya varias delegaciones confirmadas y presidentes que estarán presentes el 1 de junio en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Estados Unidos también ya ha confirmado. Han dicho de que el secretario de Comercio liderará la delegación de Estados Unidos para la toma de posesión. Dicen en un comunicado que emitieron este día que, como un reconocimiento al enfoque económico planteado por el presidente electo Nayib Bukele, el presidente Donald Trump designó al secretario de Comercio Wilbur Ross para liderar la delegación presidencial que asistirá a la toma de posesión el próximo 1 de junio. La delegación también está conformada por la embajadora de Estados Unidos, desde luego, Jane Mains, el presidente interino y director ejecutivo de la Corporación de Inversiones Privada en el extranjero, y la subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos también estará ahí. Dice el comunicado que el 13 de marzo el presidente electo Nayib Bukele anunció su visión sobre la relación entre El Salvador y Estados Unidos durante un discurso pronunciado en la Fundación Heritage. Recuerdan, ahí dice, entre comillas, queremos hacer negocios con ustedes. Eso provocaría un gran cambio que sería sólido y permitiría crear trabajos reales. Entonces, dice el comunicado, la delegación presidencial es un respaldo a estas declaraciones y representa un acompañamiento a los retos que deben ser afrontados en materia económica. Y continúa, ¿no? Pero en esencia eso hay. Política exterior. Sí. Bueno, la política exterior, que no hemos visto tampoco con mucha claridad cómo va a estar planteada. Lo más que yo he entendido es que va a ser una política abierta a aquellos países que puedan tener una cooperación directa a la generación de negocios y de dinámicas económicas en el país. Eso es bueno. Y la redefinición también y profundización de relaciones con países que puedan ser aliados a un bloque regional que no esté en contra de los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso el tema de China es un tema emblemático en este debate. Pero todavía no vemos elementos recordemos que las relaciones internacionales de un país deben también tener la categoría de política pública. Es decir, lo ideal es que la política de relaciones exteriores esté vinculada a los grandes objetivos nacionales. Pero como todavía no tenemos claros cuáles van a ser los grandes objetivos nacionales, tampoco podemos adivinar a qué va a estar anclada la política de relaciones internacionales. Ya, el nombramiento, ¿cómo se puede interpretar el nombramiento entonces de Griselda López como embajadora ante la Organización de Naciones Unidas? Bueno, es bueno en el sentido que es una joven con buen credencial académico. No es nuevo porque ella ya ha estado como técnica trabajando, sí, claro, en política de relaciones exteriores. Simplemente sube de peldaño, ¿verdad? Y se convierte en el rostro oficial de El Salvador en Naciones Unidas. Pero sigo insistiendo, ¿verdad? La dinámica interna de inseguridad, de falta de medicina en los hospitales, de la crisis de educación y la economía familiar deberían ser elementos que deben vincularse a cualquier estrategia de gobierno y obviamente a la política de relaciones exteriores, porque hay un punto de interés para los Estados Unidos, que aunque tiene a veces un lenguaje vinculado a comercio y negocios, en el fondo es detener la migración. Sí. Y detener la migración, sí, para los Estados Unidos no es un asunto social, es un asunto de seguridad nacional. Ahí es donde uno necesita vincular todo el aparato de Estado para comprender, sí, hacia dónde vamos. Perfecto. Eduardo, entonces, ¿cuál es tu análisis un poco enfocado a esto sobre la política exterior? Bueno, yo creo que, sin ser especialista en el tema, pero creo que mucho del sentido de esta política exterior
va a girar en torno al tipo de ministro de Relaciones Exteriores o ministra de Relaciones Exteriores que se nombre. Sí. Digo, en primer lugar, por la capacidad política que pueda tener el nuevo funcionario, por la experiencia que pueda tener y la visión que va a tener sobre las relaciones internacionales. Bueno, en el caso de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, ¿no?, que es la que estará liderando todo el equipo. Sí, pero digo, me refiero a tener ya un planteamiento de cuál va a ser la política exterior. O sea, por eso decía, depende mucho de la persona que se nombre al frente de este ministerio. Así va a ser el tema de la política exterior. Obviamente todavía no tenemos mayores elementos de la ministra nombrada para enrumbar las relaciones exteriores de El Salvador. Ya lo que se ha mencionado desde el presidente de la República es, bueno, que en primer lugar aquellos estados que estén violentando derechos fundamentales o principios democráticos, pues bueno, vamos a repensar ese tipo de relaciones. En este caso, pues se refería concretamente al caso de Nicaragua y Venezuela, pero digo, todavía no tenemos mayor dato desde la persona que va a fungir como ministra, como canciller, del tipo de relación que va a llevar, porque de eso, digo, va a depender mucho de su experiencia, su formación y su capacidad política para llevar las relaciones exteriores de El Salvador. Ahora, y el tema importante también es ya que eso tendrá que ver entonces con el discurso, ¿no?, del 1 de junio. Un poco de las líneas de acción, que ya eso va definiendo un poco el rumbo. Claro, ahí aunque también hay que tener en cuenta algo, muchas veces los discursos de toma de posesión pues son simplemente eso, o sea, un discurso de buenas intenciones, pero que muchas veces eso no se traduce en realidad en la gestión que se va a desarrollar, en las políticas que se van a implementar. Recordemos que el caso del expresidente Funes, que dijo no tenemos derecho a equivocarnos, o sea, y pues ya vimos que se equivocó mucho y en muchas cosas. Entonces, digo, el discurso puede dar algunos elementos importantes, pero digo, va más allá. O sea, ya es cuando la persona esté en el cargo y planteamientos programáticos de la política exterior, por ejemplo. Sí, para concluir entonces, Oscar, ¿cómo se podría estar planteando, o qué se esperarían en términos discursivos, pero también cómo traducir eso en términos ya de hechos, ¿no? O sea, un discurso, pero que se vaya a la práctica o a la realidad? Sí, coincido con Eduardo, que el discurso es una pieza de prensa. Es comunicación política. Sin embargo, el esfuerzo de estructurar un discurso ya supone discusiones alrededor del presidente y sus asesores, donde ya hay una idea de visión, ¿verdad? Y uno puede decir, por lo menos ya está planteada la visión, vamos a ver cómo se ejecuta en el campo. La verdad es que lo que uno espera en esencia es un presidente dinámico, involucrado, porque si algo hemos tenido en los últimos 10 años en El Salvador es que los últimos 5 años no tuvimos presidente, no lo mirábamos en nada. Y los 5 años anteriores, un presidente que andaba en otros asuntos, ¿verdad? Yo hablaba con exfuncionarios del gobierno de Funes, por ejemplo, que me decían, mire, si yo me reuní 2 veces con él, porque yo lo buscaba, pero él nunca nos llamó, nunca nos dio línea, nunca nos dijo qué hacer. Y eso es parte del fracaso del país, ¿verdad? Bueno, de hecho se hablaba mucho del tema de si había reuniones o no de gabinete, ¿no? Correcto, entonces se necesita un presidente que asuma el control de su equipo de trabajo, que le imprima un estilo, que le demande énfasis específicos y que todo esté concentrado en los grandes problemas del país. Si eso es así, uno puede ver un giro. Sí. Y temas centrales como la seguridad y el tema seguridad, salud, la economía de la gente, el agua. Bueno, excelente. Se nos fue el tiempo. Gracias, Oscar, por compartir esta William, un saludo. Gracias, Eduardo. No, gracias, William. Un gusto. Excelente. Terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana. Estará con nosotros el director de aduanas para conversar un poco sobre la situación crítica en las aduanas en nuestro país, luego de la entrada en vigencia de la Declaración Única Centroamericana. Buenas noches.